Vamos a echar una breve ojeada al tema 3, teoría. El tema 3 habla de la política de estructura de capital. Sabemos calcular el coste de las fuentes de financiación. El primer coste, K sub E, es el coste de las acciones, cost of equities, ¿vale? El segundo coste es el coste de los préstamos, cost of bonds, coste de la financiación no por acciones, sino por endeudamiento. Y K sub O es la combinación de ambos que predomina en la empresa. Si queremos maximizar el beneficio, queremos minimizar ese costo. ¿De acuerdo? Porque el beneficio de la empresa es la diferencia entre nuestros ingresos y los gastos. Y uno de los componentes más importantes habitualmente son estos. ¿Vale? Por tanto, buscamos siempre la estructura de capital óptima, que es, como define aquí, la combinación entre los recursos propios y los recursos ajenos que maximiza el valor de la empresa o que de forma equivalente minimiza el coste de su capital. ¿De acuerdo? Necesitaremos analizar, por tanto, el pasivo total, es decir, la estructura financiera, y solo los capitales permanentes sería el análisis de la estructura de capital, ¿vale? Y para eso es muy importante el concepto de apalancamiento, que como has marcado aquí, en inglés se dice leverage. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se calcula el apalancamiento? Pues calculo el importe del endeudamiento y lo pongo en relación con el pasivo total. ¿Cuál es el pasivo total? Pues el endeudamiento más los capitales propios, es decir, las acciones, ¿vale? La capitalización. Esto es el pasivo total. Luego, ¿qué me dice el endeudamiento? Esta fórmula. Esa fórmula me dice en qué proporción me he endeudado. Si, por ejemplo, mi capital es 1 millón y mis bonos son 2 millones, mi apalancamiento se calcula como 2 tercios, es decir, estoy endeudado en un 66%, ¿vale? Lógicamente, abajo tengo 2 más 1, 3, y arriba tengo 2. ¿Qué quiere decir? Que por cada euro de capital propio de mi empresa he pedido 2 prestados, ¿vale? Es una forma de calcular cuán saneada la empresa, porque lógicamente cuanto más bajo sea este ratio, menos deuda tiene esa empresa, porque arriba está la deuda. ¿De acuerdo? Este ratio, por tanto, ¿cuánto puede ir? Pues hombre, lo más bajo que puede ser mi deuda, lo más bajo que puede ser, va a ser un 0, ¿eh? No puedo pedir préstamos por debajo de 0. Por tanto, lo más bajo que puede ser ese ratio es 0. Cuando B es igual a 0. Cuando no me he endeudado, mi ratio es 0. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el valor máximo que puede tener este endeudamiento? Pues hombre, el valor máximo que podría tener este endeudamiento es cuando las acciones son 0 y lógicamente todo lo que tengo es endeudamiento, no tengo capital propio ninguno, y en ese caso si vuelvo a hacer el mismo ejercicio, ¿vale? Igual que aquí tenía 0 dividido por algo más 0, que siempre es un 0, aquí tendré a algo dividido por 0 más algo. Lógicamente tengo algo dividido por ese mismo algo, luego eso es 1. Luego mi ratio de endeudamiento variará entre 0
y 1. Nunca podrá ser menos que 0 ni más que 1. Esos serán mis límites, ¿vale? Para el ratio de endeudamiento. Luego aquí te habla también, aunque es un poco trivial, de que si descomponemos esto en 2, ¿vale? S partido por S más B, lo podemos expresar como dos fracciones, ¿vale? Y una de esas fracciones, perdón, aquí te he puesto S cuando quería ponerte B, ¿vale? De todas maneras es el mismo razonamiento, ¿vale? Vamos a tener en el numerador el endeudamiento y en el denominador el pasivo total. Endeudamiento más fondos propios. Y ahora te iba a hacer la descomposición que hace de esto, ¿vale? Y como te dice aquí, este ratio por tanto representaría el coeficiente de endeudamiento, ¿vale? Que puede ser muy alto si conseguimos que nos dejen mucha financiación, ¿vale? Es decir, podríamos decir que en proporción me pueden dejar por cada euro que yo invierto 100 euros, ¿vale? O 100 dólares o 100 lo que fuere, aunque en la práctica una política de financiación no va a agotar de esta manera, ¿vale?, las posibilidades de endeudamiento, porque sería un suicidio financiero en cuanto las circunstancias se pusieran complicadas. Vamos a ver realmente cómo se comporta en la práctica, en este cuadro, una estructura de financiación típica de la empresa, ¿vale? Tenemos aquí un cuadro y ese cuadro te pregunta la figura 13, ¿cómo miden las compañías el apalancamiento? Y luego te aclara, dice que esa figura nos muestra cómo los responsables resuelven este problema, ¿vale? ¿Cuál es el mejor, el más adecuado importe de endeudamiento para tu firma? La mejor estructura de capital. ¿Cuáles son las métricas que usa principalmente tu compañía? ¿Vale? Y te dice que las han ranquinizado, las han ordenado por importancia, y ahí te muestran las 3 más importantes, ¿vale? Y entonces vemos que podemos utilizar, como dice aquí, estas barras azules te reflejan la elección primaria. Las barras naranjas del medio muestran los resultados para las firmas que tienen ingresos mayores de 1 billón y las pequeñas compañías tienen ingresos menores de 1 billón, ¿vale? Por ejemplo, dice ahí, el 49% de los ejecutivos de las grandes empresas indican que su más importante herramienta de medida de la estructura de capital es su endeudamiento partido por su EBITDA, ¿vale? El 74% dicen que esa es una de sus más importantes medidas, de las 3 más importantes, ¿eh? Se puede ver al completo, pero como vemos, esta herramienta es la que vamos a hablar, endeudamiento partido por EBITDA. Esta herramienta es el ratio de crédito, es decir, se les hace una medición y se les asigna una puntuación basada en su balance. Las coberturas de interés, endeudamiento partido por recursos, endeudamiento partido por valor, endeudamiento partido por capitalización y endeudamiento partido por activos. Son las medidas, como vemos, se utilizan de distinta manera, pero como vemos, entre las grandes compañías, la principal herramienta de análisis en azul y también en las pequeñas es justamente la proporción entre el endeudamiento y el EBITDA. Lo cual es lógico porque al final el endeudamiento se paga con los ingresos y el EBITDA no deja de ser una forma de medir los ingresos de la compañía. ¿De acuerdo? Ahora leemos los hechos estilizados que dice él, ¿vale? Que son notas que es posible que te pregunten en el test, por tanto, las tienes que oír, ¿vale? Y como este vídeo como mínimo lo vas a escuchar 5 veces, aunque si lo oyes más veces mejor, te los leo yo,
para que te ahorres el esfuerzo de leerlos tú. Y te dice, la principal fuente de financiación empresarial son los beneficios retenidos. Es decir, el EBITDA, ¿vale? Entre las fuentes de financiación externas predomina la deuda frente a las acciones. Bueno, obviamente recuerdas que el EBITDA es un acrónimo en inglés que significa Earnings Before Interest, Taxes and Depreciation and Amortization. Es decir, ingresos antes de pagar intereses, antes de pagar amortizaciones y depreciaciones, ¿vale? E impuestos. Es decir, el beneficio bruto, digamos. Por eso el EBITDA te da una medida de los beneficios que tengas. Y de esos beneficios que tengas, puedes distribuirlo, como hemos definido muchas veces, o puedes retenerlo dentro de la empresa. ¿De acuerdo? Seguimos. Hecho estilizado que señala tu profesor y que por tanto debe memorizar es la importancia del sector de actividad en el que opera la empresa. Lo hemos comentado muchas veces. Una empresa concreta puede tener una estructura de capital en la que necesita mucha financiación y otra estructura de capital para otro tipo de empresa puede necesitar menos financiación. Por ejemplo, si yo estoy construyendo una central nuclear, pues necesito muchísima financiación. Esa financiación estará mucho tiempo pendiente porque los ingresos serán muy reducidos en proporción al endeudamiento. Por tanto, necesitaré financiación a muy largo plazo y mi sensibilidad al tipo de interés será alta. Por tanto, mi ratio de endeudamiento será muy alto. ¿Vale? En cambio, si yo tengo una empresa intermediaria en el comercio minorista o así, necesito poca financiación y hago operaciones muy rápidas. Por ejemplo, compro un contenedor en China y a la semana siguiente lo tengo vendido en Bilbao. Mi financiación, por tanto, no precisa esos altos niveles que puede precisar, pues no sé, una concesionaria de autopistas o un aeropuerto o cualquier otro tipo de inversión a más largo plazo. ¿Vale? Otro hecho estilizado al que tienes que prestar atención. Las pymes presentan mayores niveles de autofinanciación y de financiación sin coste. ¿Por qué? Porque posiblemente tengan menos acceso a los mercados financieros y recurran más ¿a qué van a recurrir para tener financiación sin coste? A los beneficios retenidos. ¿De acuerdo? Otras fuentes de financiación, ya hemos dicho, obligaciones, pagos de empresas, son utilizadas por lo general por grandes empresas que tienen un acceso más fácil a los mercados financieros, ¿vale? Y la estructura de la deuda por plazos suele decantarse hacia el corto plazo para las pymes, mientras que se encuentra más equilibrada en las grandes empresas. Es decir, las pymes no encuentran un acceso fácil a estas maneras de financiarse a más largo plazo y por tanto recurren mucho más al endeudamiento bancario a corto plazo. ¿Vale? Por un simple problema de acceso al mercado, es decir, acceso al producto a un precio adecuado, correcto, barato, digamos, ¿vale? En tanto que una gran empresa tiene mucho más sencillo encontrar financiación en los grandes mercados. Y aquí vemos, para finalizar el desayunito de hoy, vemos cómo se estructuran en diversos países, ¿vale? Las estructuras de capital de las diversas empresas, ¿vale? Tenemos marcado en amarillito la estructura de España. Vemos que para España se han tomado 646 observaciones correspondientes a 92 firmas distintas, ¿vale? Por tanto, han hecho unos 7 por firma. Y te cuenta ahí los recursos, ¿vale? Y las obligaciones, liabilities. Y vemos que en España las empresas recurren en un 11,2%, ¿vale? Eso está en tantos por uno, entiendo. 11,2% de sus recursos los obtienen en forma de financiación a corto plazo, ¿vale? Préstamos. Otra parte de la financiación, relativamente importante, proviene de
financiación vía proveedores, ¿vale? A largo plazo obtienen un 15% de los recursos. Por tanto, su estructura de capital es que están endeudados en la mitad de sus activos totales, ¿vale? Los accionistas aportan un 10,8%, como ves aquí, en forma de capital básico, es decir, en forma de acciones. Y otros fondos de accionistas, esos serían los beneficios retenidos, las reservas, ¿de acuerdo? Por tanto, como vemos, si finalmente activo es igual a pasivo, es decir, el total del activo es igual al total del pasivo en cada una de esas 646 observaciones en esas 92 empresas en España. ¿Qué podemos resaltar? Pues hombre, podríamos ver, ¿vale?, que los préstamos a corto plazo son menos importantes en países más consolidados como Bélgica, Britania, era el Reino Unido, ¿vale?, y en la Europa del Este. España se encuentra en esta posición, más o menos en el centro de la estructura, ¿vale? Pero vemos que Francia recurre más a corto plazo, a préstamos, Grecia también, Italia más o menos como nosotros, Portugal un poco más. En cambio, los países nórdicos, que son muy listos, solo recurren un 3% a los préstamos bancarios, ¿vale? Y si vemos, por ejemplo, las acciones, ¿vale? Las acciones, ¿qué sería esto? Ese de alguna manera respondería a las acciones shareholder capital más other shareholders fund, porque realmente eso también forma parte de la financiación aportada por los propietarios de la empresa. Y vemos que justamente nosotros, los propietarios españoles, son uno de los que menos aportan a la empresa, solo un 10,8%. Son uno, justo al lado de los países nórdicos, ¿lo ves?, que también aportan muy poco, el 8,4%. Sin embargo, pues por ejemplo, en Grecia aportan el 21%, en Portugal el 22%. Hay otros países que los propietarios aportan más, pero eso no estaría completo sin tener en cuenta other shareholder funds, es decir, los beneficios retenidos. Sumando ambos, veríamos la participación de los propietarios en el capital de la empresa, ¿eh? Es decir, la suma de ambas nos daría la S. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que, por ejemplo, en Bélgica, si sumamos estas dos magnitudes, vemos que el 36,4% lo aportan los propietarios. En Reino Unido el 44% lo aportan los propietarios. En Europa del Este, pues tenemos que sería el 51, 52. En España el 42. En Francia vemos que sería aproximadamente el 38%. En Grecia el 51%. Como vimos antes, lógicamente, lo que no aportan vía endeudamiento, lo aportan vía acciones, ¿vale? En porcentaje del total. Bueno, y ya este era el promedio. Aquí seguimos, ¿vale? Y vamos a comparar esas cifras que eran de empresas públicas y que hemos visto antes, que como vemos se financiaban más o menos mitad y mitad. Comparamos con las empresas privadas, ¿vale? Y vamos a ver lo mismo de antes. Vamos a ver que las empresas privadas, en general, tienen un endeudamiento, como vemos, del 71% en Bélgica, 69,7% en Reino Unido, 58% en Europa del Este, 64% en España. Como contraste vemos que las finanzas públicas no necesitan tanto endeudamiento como las empresas privadas, ¿vale? Aquí se hizo también la misma encuesta,
sobre, hay más empresas privadas que públicas, claro, sobre 67.575 observaciones procedentes de 14.277 firmas. Pero como ves, esto sería la suma de los endeudamientos, es mayor el endeudamiento de las empresas privadas que el de las empresas públicas. ¿De acuerdo? Todos son porcentajes del total, ¿eh? Lo pone ahí en las notas pequeñitas que lo ves. Y son observaciones antiguas, del 97 al 2004. Posiblemente con la pandemia eso ha cambiado, ¿vale? Escandinavia te incluye, como dicen ahí, Finlandia y Suecia. Europa del Este te incluye Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Polonia, la Federación Rusa, Rumanía y Ucrania, ¿vale? También Reino Unido incluye ambos países, Reino Unido e Irlanda, Irlanda. No solo la del norte, sino también la del sur. ¿Vale? Y aquí, en este último cuadrito, tendrías cuál es la rentabilidad de las empresas como porcentaje de sus recursos totales. ¿Vale? El ROA, que podríamos decir. Empresas públicas. Y empresas privadas e institucionales. ¿Vale? Solo como comparación vamos a ver que la rentabilidad de las empresas públicas es 0,049 y las empresas privadas un poquito inferior, 0,041 en España. A nivel mundial, pues esta es la rentabilidad de las empresas públicas. Vemos que curiosamente en el resto del mundo las empresas públicas son menos rentables. A lo mejor porque ellos entienden que la empresa pública no está para ganar dinero, sino para proveer de servicios a los ciudadanos. Y nosotros decimos que la empresa pública está para ganar dinero, que luego se pueden repartir los políticos entre ellos. Por tanto, en España las empresas públicas ganan un 4,9% y las privadas un 4,1%, en tanto que promediando el resto de países las empresas públicas ganan un 2,1% y las empresas privadas un 3,3%. ¿Vale? Bueno, te lo voy a subir ahora a YouTube y hoy lo dejamos aquí. Hasta luego.